Hola, buenas tardes. Hola a Bienvenido otra todos. vez aquí en la oficina con nosotros. Daniel, ¿cómo Muy estás? bien, yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ya sabes que las semanas aquí se nos hacen bastante livianas con el whisky, así Muy que bien. muy bien, enfrentándonos a una semana bastante ocupada, pero siempre con ganas de compartir conocimientos contigo. Perfecto. Pues mira, adelantamos un poco en el último podcast que el tema de hoy sería una cosa que me interesa mucho. Y esto es la madera. Bueno, Es la correcto. propia barrica, la madera, y cómo afecta el whisky. Ujú. Entonces, tengo entendido que sabes mucho de este tema. Y entonces, tengo varias preguntas y incógnitas sobre esto, ¿no? Ok. ¿Cómo es que la madera afecta el sabor del whisky? ¿Cómo lo afecta? Ujú. Y también como inversor, ¿cómo afecta el valor de la barrica, el tipo de madera? Ujú. Eso es una fantástica pregunta. Y ahora que tenemos claro toda la parte matemática, financiera detrás de la inversión, ahora es cuando empezamos a hablar un poco más de lo técnico, ¿no? La calidad que hay detrás de estos whiskies. La madera, como bien decías, es responsable de más de un 60% del sabor. Algunos dicen que hasta casi un 80%. Y efectivamente es así. Hay dos fases, digamos, hay muchas más, pero para resumirlas y hacerlas más sencillas, por un lado tenemos la fase de producción de estos whiskies, donde lo que cuenta al fin y al cabo es la materia prima, el agua que estás utilizando, la cebada y las levaduras que están en el proceso. Claramente luego necesitarás el diseño de un alambique, etcétera, etcétera, pero una vez que tú tienes este líquido que es como un diamante en bruto, es en estado puro, es whisky en estado puro, lo que necesitará es tiempo y maduración. Entonces, la elección de la barrica justa para el whisky justo es algo que hay de tenerse muy en cuenta, no solo en cuanto a la calidad del whisky, sino en cuanto a la calidad de la inversión. Y hay muchos tipos de maderas, hay muchos tipos de cosas que ha podido contener previamente la barrica antes de whisky, y todo eso afecta al resultado que queremos obtener. Entonces, si quieres sacar mucha rentabilidad de una inversión, de la inversión en barrica, necesitas entender cuáles son los tipos de barrica que mejores performance dan y cuáles son y por qué este tipo de contenidos, por qué una barrica de Porto, una barrica de Jerez es tan importante y acaba dando resultados y whiskies mejores que otras barricas. Bueno, volviendo atrás, yo quiero hacer un whisky. ¿Qué tipo de madera debería buscar para hacer el mejor whisky? Allí dependerá de qué tipo de whisky quieres hacer. Entonces, al igual que las estrategias de inversión, siempre es mejor tener claro el tipo de producto que quieres destilar y que quieres poner en el mercado. Entonces, eh, cada barrica y cada madera tienen unas características diferentes. Tenemos dos tipos de robles que son los más utilizados, que es el roble europeo y el roble americano. El roble americano es más común, hay mucha más cantidad en el mundo y es muy bueno para maduraciones muy cortas. Este tipo de madera se utiliza para el bourbon. Imagínate que las barricas a nivel mundial se mueven de una forma bastante interesante porque empiezan su vida en Estados Unidos, en barricas de bourbon. El bourbon por ley tienen que ser madurado en barricas que sean nuevas, no pueden haber contenido nada. Entonces, las barricas de Bourbon se utilizan para su primer llenado con Bourbon y luego se mandan a Escocia o se mandan al resto del mundo para el resto de maduraciones. Y por la ley del whisky escocés, tu whisky solo se puede llamar escocés si ha sido previamente, o sea, si ha sido madurado en barricas que previamente hayan contenido, puede ser bourbon, puede ser vino, puede ser sherry, puede ser porto, en fin, ahí tienes diferentes Ahí opciones. hay un detalle interesante, ¿no? En la diferencia entre el bourbon y el whisky, ¿no? Que se aprecia cuando bebes esas dos. Son dos tipos de whisky. Los dos se llaman whisky, pero son muy Eso diferentes. es. Hay una E en el medio que los diferencia. Entonces el bourbon, decías que solo puede estar en barricas nuevas. Claro, Y el whisky no puede estar nunca en barricas nuevas. Tiene que estar en barricas ya utilizadas. sazonadas o ya usadas por otros espíritus. Eso es. Y bueno, en el caso del bourbon es una composición diferente. Es whisky, pero claramente es whisky que está hecho con una base del 51% de maíz. Entonces la materia prima que se está utilizando es diferente. Ahí entran en juego maíz, centeno, otros tipos de granos y de hecho se nota en el sabor porque es bastante más dulce, pero también por un tema de clima, por un tema de mercado, por un tema de comercialización, el bourbon siempre ha sido un tipo de whisky
que se hace para sacar muy joven al mercado. Entonces no tienes maduraciones muy largas como el whisky escocés, tienes maduraciones relativamente cortas y los bourbon normalmente como la extracción de la barrica nueva es mayor, la graduación alcohólica es mayor y el tiempo de maduración es más corto, las botas de roble americano son perfectas para bourbon. Para whisky de Malta tienes que tener en cuenta qué tipo de sabores y aromas y qué tipo de conservación quieres por este whisky. Me explico. No es lo mismo una bota que te sirva para almacenar que una bota que te sirva para madurar. Depende cuánto carácter quieres que le imparta al whisky. Entonces, si vamos a tirar del hilo, ¿no? Volvemos a la calidad del whisky. Pongamos que tenemos una destilería en Escocia y tenemos nuestro whisky. ¿Cuál es el carácter de este whisky? Si tú tienes un whisky que tiene un carácter, un cuerpo como muy intenso, que es muy ahumado, que es muy iodado, posiblemente necesites una barrica que preserve estos aromas, no que se los coma. Entonces, igual, una barrica de bourbon puede ser interesante para una maduración larga. Dices, vale, tengo este whisky, lo dejo 12 años, 15 años en una barrica de bourbon para que su carácter se vaya suavizando y luego puedo darle un paso en una bota de Jerez, en una bota de Porto, en una bota de vino. Todo depende de los sabores que quieras es lograr. como cocinar, estás mezclando diferentes Eso ingredientes. Eso es. Y luego vamos añadiendo más ingredientes, efectivamente, como hacen los chefs de MasterChef. Por un lado, entonces, tenemos la calidad del whisky. Por otro lado, la calidad de la madera. ¿Qué tipo de madera? Si es roble americano, si es roble europeo. Normalmente, el roble americano te va a dar muchos más aromas de vanilla, de coco, de mazapán, aromas mucho más frescos, más verdes. El roble europeo lo que tiene es muchísimo más, es bastante más duro, bastante más complicado, menos poroso, pero por esto mismo es bueno para maduraciones largas. Entonces lo que te va a dar son todos estos aromas de frutos secos, de pasas, de nueces, de almendras, avellanas, en fin, todos estos aromas que le aportan un montón de complejidad y estructura. Entonces, si tú quieres darle al whisky, imagínate que tienes ya un whisky que es muy potente, muy, muy estructurado, esta barrica lo que hará es aportarle muchísima más estructura, hacer el destilado mucho más largo, mucho más contundente y claramente mucho más valioso a nivel de coleccionismo y de inversión. Una cosa que pone mucho es sherry season. Y esto, bueno, nos interesa en España, ¿no? Porque que el Jerez es yo creo que el whisky mejor, corrígeme si no tengo razón, el mejor whisky viene de barricas de Jerez, ¿es cierto? Es cierto. Hay muchos otros whiskies y muchas otras barricas que dan lugar a whiskies muy buenos, pero a nivel de mercado y de inversión, las botas de Jerez ahora mismo están creando un fenómeno mundial, justamente porque la gente asocia muchísimo el sherry al Pedro Jiménez. Todo el mundo conoce estos Pedro Jiménez que son dulces, que son fáciles de beber, que entran en la boca, que son aterciopelados. Entonces la gente, una vez que relaciona un whisky, que es algo relativamente seco, al sherry, sí que es cierto que son naturalmente como llevados hacia este tipo de whisky. Entonces estas barricas están en altísima demanda. Lo que es importantísimo saber, y aparte que a mí es algo que a mí no solo le tengo mucho cariño, sino que es algo que que todo el mundo desconoce, es el papel de España en la producción de estas barricas y el envinado que viene con los vinos de Jerez. Porque, como decía, cuando hablamos de botas españolas, no solo hablamos de botas de roble español que ha crecido en España, que tiene unas características muy determinadas, sino hablamos de botas construidas en España o incluso algunas americanas que han sido envinadas con vinos de Jerez o que han contenido vinos de Jerez durante siglos. Entonces, cuando entendemos cómo funciona el marco de los vinos de Jerez, cómo maduran sus vinos y toda la tradición que hay detrás de eso, entenderemos que esta bota que hemos decidido coger para madurar nuestro whisky en Escocia es una bota que va a aportar una calidad infinitamente más alta que muchas otras barricas. Entonces allí hoy te he traído una pequeña catita, ya que he visto que salí del último podcast, te gustaba, claro. Casi me caí, pero bien. Bueno, hoy vamos con una graduación alcohólica un poco más suave, pero
No es mi intención hablar muchísimo de los vinos de Jerez, para esto están todos mis compañeros sommelier de vinos, pero sí es muy importante para los inversores y los que quieran empezar a invertir en barricas de whisky, el entender qué tipo de Jerez, qué tipo de barrica y cuáles son los factores que tienen que tener en cuenta a la hora de apostar por un, ¿cómo se dice?, un caballo ganador, ¿se dice así? No, y hay diferentes tipos de Jerez, ¿no? Podemos hablar del oloroso, el fino, todos los diferentes tipos de Jerez. Estos también se usan, cada tiene un sabor diferente, da un sabor diferente al whisky. Claro, sí. En el tema de los... hay más vinos de Jerez. Tienes finos, manzanillas, oloroso, amontillado, palo cortado, Pedro Jiménez. En el tema de la maduración de los whiskies, a pesar de que haya varios experimentos que se hacen como de forma muy puntual, la mayoría de las barricas que se utilizan son de oloroso o de amontillado. Las de Pedro Jiménez también se demandan mucho, pero hay muchísima menos cantidad en el mercado. Claro, el Pedro Jiménez es más difícil producir, ¿no? Claro. Usa las uvas más concentradas, ¿verdad? Claro, se hacen de las uvas Pedro Jiménez y son uvas que se secan al sol. Entonces, imagínate, para hacer un litro de este vino de este Pedro Jiménez, que ha estado 70 años en una barrica, necesitas una cantidad ingente de materia prima y además no hay nada de tecnología en el medio. Las uvas se secan al sol, todo el azúcar que tienen en la botella es azúcar natural que viene, o sea, que es el azúcar transformado en alcohol, en fin, no se le añade más azúcar, no se le añade más cosas, en fin, sigue un proceso muy natural y artesanal. Entonces, ¿cuál es el problema de suministro que hay? No se produce tanto volumen de vinos de Jerez para tener una cantidad de barrica de Jerez que vayan a surtir la industria del whisky. Eso era mi pregunta. O sea, yo ya empiezo a ver los problemas o los desafíos para la industria, ¿no? Estamos hablando de whisky, de millones de litros de whisky, ¿no? Y hay más whisky que Jerez, ¿no? Bastante más. Sería la escala 1 a 100. Sí, 1 a 100. Hay 100 veces whisky. Incluso 1000, sí, diría yo, porque sí. claro, o sea, whisky se puede hacer en todas partes, ya no solo el escocés. Se hace en Japón, se hace en India, se hace en China, se hace en Sudamérica, se hace en Estados Unidos. Y muchos de ellos lo que quieren es pasar sus whiskies por botas de Jerez. Y tengo entendido entonces que las grandes empresas de whisky tienen sus propias suministros de barricas, ¿no? En Jerez, o fabrican ellos mismos, ¿no? Barricas por sus whiskies. Eso es. Estuvimos en Jerez el año pasado, cuando me incorporé aquí en la oficina de Barcelona. Justamente me encontré con un montón de guiris, mis compañeros, que llevaban unos años viviendo en Barcelona, pero no habían estado nunca en Jerez. Entonces, sí, estábamos muy en contacto con botas de Jerez y amontillado y oloroso, o sea, teníamos casi siempre contacto con eso, pero claro, no habían entendido muy bien la importancia, la tradición, lo que era el marco de los vinos de Jerez. Entonces me llevé a toda la empresa a Jerez. Y estuvimos visitando un montón de bodegas, estuvimos catando un montón de sherry, estuvimos a nivel técnico aprendiendo muchísimo acerca de esto. Y nos cambió totalmente la perspectiva. Porque, claro, yo ya venía como de una tradición, ¿no? Sabes que tengo una vena andaluza y a mí no me sorprendió, pero a los chicos le encantó ver cómo de tradicional y de auténtico es todo eso. Entonces, claro, ves que las bodegas, que son súper chiquititas y súper tradicionales, de gestión familiar, producen estos sherry que son fantásticos y hacen ediciones, o sea, lanzan al mercado. No te hablo de millones de botellas, te hablo de unas pocas mil, que es toda su producción del año. Y claro, estos Jerez, estos sherry, no están añejados con rotación, es decir, las botas que contienen estos Jerez, estos vinos de Jerez, no se utilizan y luego se vacían y se vuelven a utilizar. Son botas que se quedan en un sistema de soleras y criaderas. No sé si has visto alguna vez estas tipo pirámides. Pirámide las barricas en pirámides. Sí. Eso. Y esto quiere decir que están conectadas entre ellas. Entonces, por el calor que hace en el sur, imagínate las botas que, por ejemplo, tú pones a añejar al fondo, o sea, en el suelo, ¿cómo se dice?, al nivel del suelo, estarán más frescas que las botas que tú pones arriba en la tercera o cuarta fila. Entonces, si has estado en el sur de España, sabrás cuánto calor puede hacer allí. En la parte de Cádiz,
Lo bueno que permite que estos vinos de Jerez puedan tener la popularidad que tienen son justamente los vientos de poniente. Los vientos de poniente se aseguran, digamos, que estas maduraciones sean un poco más frescas y un poco más llevaderas. Entonces, para que no haya diferencia entre los vinos de las filas de arriba y de abajo, lo que se hace es, se rellenan las filas de arriba y se embotella de la de abajo. Entonces, todas las añadas, todas las cosechas que tú vas haciendo van a rellenar las botas de las primeras filas, que van poco a poco rellenando las de la tercera, de la segunda, hasta llegar a la solera. El líquido se va mezclando, diferentes años, diferentes... Entonces, estas botas, que son las botas antiguas, las botas de Jerez antigua, estas no se mueven durante casi 100 años o 200, depende de la pierna que sea. Y cuando tú decides, cuando por lo que sea, imagínate, una de estas botas puede ser que se rompa o esté perdiendo líquido. Entonces se saca de la pierna y se lleva a arreglar. Cuando esta bota se arregle, es cuando llega Braeburn o llega Sam, que se ha quedado años esperando que esta bota se quedara libre, y se la lleva a Escocia para añejar la barrica, el whisky que está madurando en la barrica de Daniel. Y lo que vamos a hacer es pasar tu whisky, que ya lleva, imagínate, 12 años en una bota de bourbon, con lo cual hemos cuidado la calidad de este whisky porque lo hemos dejado madurar en la forma más neutra posible. Y ahora que lo vas a vender dentro de 5 años, hemos decidido, venga, vamos a darle un push. Y lo ponemos en esta bota de Jerez, de Pedro Jiménez, de Amontillado, de Oloroso, lo que prefieras, y la volvemos a lanzar al mercado. Y este whisky tendrá una doble maduración, tendrá ya 15 o 20 años y podrás venderlo por un 30-40% sobre el precio de venta. Ahí creo que hablamos en otro capítulo de esto, ¿no? De cómo tú puedes mejorar o incrementar el valor de mi inversión usando estos trucos. Lo llamo trucos, pero estos cambiando de barrica, dándole como en inglés, un finish, ¿no? Un acabado en otro tipo de barrica, jugando con la sabor. Y otra vez entramos que ese tipo de inversión es mágico, ¿no? Porque es activo, tienes que estar ahí, tienes que cuidar el producto, tu inversión, y esto es algo diferente que otros tipos de inversiones, ¿no? Puedes crear tu pieza final, ¿no? Eso es. Y invertir y decir, bueno, Samantha, esto lleva 10 años en una barrica de bourbon. ¿Qué te parece si lo pasamos a uno de Jerez para los últimos 2 años? Y allí lo puedo vender por, dices tú, 40% más quizás, porque estás vendiendo ahora una barrica con un whisky con un acabado de Jerez, que es muy apreciado, ¿no? Eso es. O sea, es activo, ¿no? Sí, es importantísimo y sobre todo es una de las cosas que a nosotros como empresa nos hace destacar frente a la competencia. O sea, no solo el hecho que tengamos nuestro almacén en Escocia, sino que en este almacén tenemos una wood management, como se dice, una política de gestión de la madera que va mucho más allá. Esto no es que cualquiera de nuestros clientes se despierte y diga, pues hoy voy a poner este whisky en una bota de tal. Hay un equipo detrás, hay un conocimiento increíble desde dentro de la industria. Nosotros, Braeburn es parte de un holding de 5 diferentes empresas de whisky y sabemos muy bien lo que hacemos. Somos embotelladores, participamos en subastas, tenemos e-commerce y siempre decimos algo de cuando ¿cómo se dice en español? When you look after the whiskey cuando cuidas del líquido, el whisky te cuidará a ti. Sí. Y esto cuanto es más esfuerzo haces, más ganarás, ¿no? Eso quizás, es. sí. Y además tiene sentido no solo por la parte romántica. Al final, ya sabes, yo soy muy romántica con eso del whisky, pero los inversores van a invertir por rentabilidades, por ganar dinero. Y esto es lo que le va a hacer ganar dinero. Tú puedes comprar una barrica con la competencia en cualquier otro broker. Puedes comprar una barrica y esta barrica sí o sí se va a revalorizar. La puedes vender y te llevas tu dinero y estás en casa tranquilo. Ahora, ¿por qué elegir Braeburn? Bueno, porque aparte de darte una calidad muchísimo más alta de barricas y unas rentabilidades más altas, lo que vamos a hacer es apoyarte, hacer que esta barrica tenga la calidad más alta para cuando tú vayas a venderla al mercado. Nosotros no nos olvidamos de ti ni de tu barrica. Lo que queremos es
posicionarnos como, no solo como brokers que te estamos vendiendo la inversión, sino como gente de whisky, porque estos whiskies efectivamente sean los más buscados y los whiskies de las barricas de Braeburn con nuestra gestión efectivamente son los que en casas de subastas y a nivel público pues están consiguiendo las cifras más altas de venta. Pues sí, es muy bueno. Tú eres un romántico del whisky y hablando contigo entiendo por qué, ¿no? Porque sí que tiene un lado romántico. Sobre todo me interesa esta unión entre el calor de Andalucía y el frío de Escocia. Es perfecto. Dos culturas muy orgullosas de lo que producen. Los andaluces, el Jerez. Los escoceses, su whisky. Y entre los dos crean algo muy especial, ¿no? Y es culturalmente interesante que se unen estos dos países, estos dos pueblos. Yo soy la prueba existente, vamos, o sea, italiana de nacimiento, pero yo tengo mi mitad andaluza y mi mitad escocesa. Y es interesante ver cómo ambas culturas están luchando para empujar cada una su tradición y cómo estas tradiciones acaban cruzándose y manifestándose en whiskies que llegan al millón, a los millones de libras. Sí, es el cruce entre el orgullo que tiene y la economía, o sea, son dos cosas que no son contradictorios, ¿no? O sea, la industria, el dinero, la economía, el whisky es vital para Escocia, tanto que Jerez para Andalucía, pero el orgullo de crear un producto especial viene de generacional, es algo que no se pierde, ¿no? Es verdad. Y es algo que realmente cuando viajas por Jerez o por Escocia lo ves en la gente. Lo ves, lo hueles, lo saboreas, lo catas, es fantástico. Hay que tener cuidado en meter a los escoceses en agosto en Cádiz y a los gaditanos sí, el frío y calor. No, en diciembre en Escocia. Sí. Pero es una buena mezcla. Además, fíjate que es algo que no me esperaba. Cuando empezamos a abrir el mercado español, claro, yo lo que no esperaba era muchísima gente de Andalucía que se ha interesado por esto. Entonces, claro, vemos que España es un país de vino, la gente de Andalucía, pues ya no solo en Jerez, en Cádiz, también en Málaga, en Córdoba, tienen unos vinos maravillosos y conocen muy bien el tema de la maduración. Entonces, no conocían el tema del whisky. Entonces, ha habido un interés increíble, claramente la mayor parte de inversores está entre Madrid y Barcelona, pero en Andalucía estamos teniendo sobre todo inversores privados. Ya no te hablo de compañías, de family office, te hablo de inversores privados que me llaman y me dicen, escúchame, y ya. Dice, ¿eso cómo va? ¿Cómo, no te entiendo, ¿cómo no te voy a entender, invertir? el acento no... No sabe muy bien cómo se mueve la industria, pero entienden muy bien el tema de la maduración. Entonces, españoles, hispanohablantes que me estés escuchando, yo propongo una cosa. O sea, ahora que sabemos que estas barricas salen de España, que el roble sale de España y que es tan importante por la industria, vamos a quedarnos parte de esta rentabilidad en España, ¿no? Entonces, digo yo, si para que se la lleve otro, nos la quedamos aquí. Me parece muy bien, porque hemos hablado mucho de las ganancias, la rentabilidad de este tipo de inversión. Y la verdad es que la mayoría se hace fuera de España. Bueno, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en China, hemos visto en el informe. Y lo poco que hay ahora se lo están llevando todos la gente de fuera. Entonces, oye, pues esto no deja de ser bueno para el comercio y para la economía, pero vamos a ver, ¿para qué tiene que llegar otro y tiene que comprar una bota que ha sido producida aquí, envinada con vino que ha producido aquí, se la tiene que llevar a China, por ejemplo, y venderla por millones sin dejar rastro aquí? Sí, es hora de entonces, también ganar dinero con esto. Y ojo, porque el otro día estuve hablando con unas cuantas tonelerías ahí en Jerez y hay un problema ahora mismo que está surgiendo, porque como te decía, el roble europeo no solo se hace en España, sino que también gran parte venía de Hungría y Rusia y Ucrania. Y claramente ahora tenemos problemas con el suministro, ya no se están haciendo más. Y como el mercado del bourbon en Estados Unidos está incrementando, que también está al alza, se está produciendo más bourbon y se están enviando menos barricas al extranjero. Entonces, Estados Unidos, para proteger sus propios activos y su propia madera, lo que ha dicho es
o sea, no sale ni una duela. Es un desastre para... No sale ni una duela de roble americano Sí. desde Estados Unidos. Toda se queda en Estados Unidos y toda va en la producción de sus propios whiskies que luego ellos ya exportarán y cobrarán. Pero no hay roble americano ahora mismo disponible en el mercado. El roble europeo, si quitamos el de Ucrania y Rusia y el de Hungría, nos queda solo el español y también entramos ahí en un tema de sostenibilidad de nuestras forestas. Nosotros no podemos empezar a talar árboles como locos en Cantabria para suplir a una industria que está fuera de España, que se va a enriquecer con nuestra deforestación. Entonces, claro, ahora mismo se está incrementando muchísimo más el precio de todas las maderas y como va a haber una crisis muy grande a nivel de suministro de estas maderas, todo lo que se está produciendo en España y todo lo que posiblemente haya tenido o tenga Jerez, da igual de qué calidad o no, todo se exporta al 100% y no deja nada en España. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer un ejercicio de vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a valorar muchísimo más lo que tenemos, vamos a valorar y vamos a hacer un esfuerzo para empujar los vinos de Jerez en el mundo y estas barricas, vamos a sacarle partido y vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer re-racking para gente que tenga barricas de Bourbon en barricas de Jerez y cuando explote y no haya ya más barricas de Jerez, esto quiere decir que tu barrica que has comprado hace 5 o 10 años tendrá muchísimo más valor. Quizás creo que aquí la gente no estamos tan conscientes del valor que producimos con estas barricas, que todo el mundo, literalmente, está buscando nuestras barricas y yo creo que la mayoría de españoles no saben eso, no saben que en el propio país están produciendo algo que tiene tanto valor fuera. Claro. Es Hay casi un botellas de secreto. Dalmor, botellas, te hablo de una botella de 70 centilitros que ha sido vendida por 1,1 millones de libras. Tenemos unos ejemplos maravillosos y carísimos de botellas y de barricas que han roto récord en casas de subastas, en ventas, precios online, de botellas, todos los whiskies japoneses. En botas de Jerez, la botella no te baja de los $5,000. Entonces, claro, también el precio de la botella. Imagínate, te hago una pregunta. No sé si me vas a odiar o me vas a querer un poco más, pero matemática, ¿no? Ponte, por ejemplo, que el sherry fuera un producto francés. No nos vamos a pelear hoy, pero si el sherry fuera un producto francés o incluso italiano, la botella te digo yo que te costaría 3 veces más y no saldría una barrica de allí sin que se cobrara a precio de oro. Entonces, claro, el hecho de que haya tanto desconocimiento alrededor de los vinos de Jerez, de que aquí en España es un producto que no se suele empujar, aquí en España somos de gin tonic, todo el mundo te puede hablar de la ginebra rosa y de la ginebra azul, pero nadie te puede decir la diferencia entre un fino y un palo cortado. Y bueno, ya basta, se tenía que decir y se dijo. Tenemos que hacer un poco más de ¿cómo se dice? De awareness, Vale, pues perfecto. De dar visibilidad. Yo creo que entonces te toca y de hecho, explicarme. ¿No crees que toca? ¿Qué es la diferencia entre un palo cortado y un fino o lo que tenga? Lo decía por decir, pero ya que lo dices, de hecho, hoy no he traído aquí nada de fino y de manzanilla por una sencilla razón. Sabes que el fino y la manzanilla se asemejan bastante más a un vino blanco, digamos. No tienen este proceso oxidativo. Entonces, son vinos secos buenísimos, pero que para madurar whisky no es muy común ver un whisky que esté terminado en barricas de fino manzanilla. Eso sería porque no tiene tanto sabor, la madera no contiene tantas notas como otros tipos de... Es diferente el vino. Entonces, como sabes, hay 2 tipos de crianza, la crianza biológica y la crianza oxidativa. El fino y la manzanilla desarrollan este vello, que es la flor, me parece recordar que se llama, y esto hace que no haya interacción entre el líquido y la parte exterior. Entonces, por esto se quedan en un color tan pálido, porque no van a través de todo el proceso de oxidación. Pido perdón a mis compañeros sommeliers, pero necesito explicarlo como muy rápidamente. En cambio, cuando vamos al amontillado, oloroso o palo cortado, eso quiere decir que en la barrica tenemos un proceso de oxidación, está pasando un proceso de oxidación. Por eso llegas a ver colores más caoba, más oscuros. Y también en términos de componentes, te dan muchísimos más aromas, te dan mucho más aromas de nueces, de avellanas, de pasas, de chocolate, de tostados. Vamos a probar, el que quieras, mira.
aquí tenemos oloroso y ahí tienes un palo cortado. El palo cortado es mi preferido, porque sabemos que es un milagro. Es que esto es lo bueno de Hay los... mucha leyenda a través del palo cortado, ¿no? Hay muchas historias. Eso es, el palo cortado no puedes hacer una producción entera de palo cortado porque no sabes cuándo te va a salir este palo cortado. Entonces, cuando, más o menos, perdonadme, cuando no sabe qué es lo que es en la bota, pues dices, pues palo cortado. Y efectivamente verás, el palo cortado puede ser está en el medio, digamos, entre un amontillado y un oloroso. El oloroso siempre va a ser el tipo de sherry que te va a aportar muchísimo más color, mucha más profundidad, mucho más carácter. Mira, esto es para ti. Tienes un palo cortado, yo estoy tomando oloroso. ¿Qué te parece? ¿Ves que ya el olor ya es espectacular aquí. Pero hay que entenderlo, el olor. Muchos clientes, sobre todo los del norte de Europa, cada vez que vienen aquí a Qatar, huelen esto y claro, les sabe a rancio. Si tú no sabes cuál es el propósito de estos vinos, la historia, dices, esto me sabe a rancio. Pero si conoces el secreto, vas a ver un abanico de sabores y de olores. Salud. Chin, chin. Tiene en la boca sal, ¿no? Tiene un salado, Eso es, la gente no se espera, el olor es muy diferente al sabor. La gente se espera algo mucho más dulce. En cambio, los vinos de Jerez, aparte del Pedro Jiménez, que es el que tiene un contenido más alto de azúcar, son de los vinos más secos que puedas encontrar. Y esto es muy bueno por la maduración, sobre todo porque, claro, imagínate estos aromas como se van incorporando al whisky. Un whisky que ya haya madurado durante años en una barrica, esto le aporta una estructura increíble. Y claro, hay que entender muy bien de dónde viene esta barrica. Si vais a invertir en barricas de Jerez, tenéis que tener en cuenta qué tipo de Jerez ha contenido antes, qué tipo de llenado. No es lo mismo una barrica que esté en el primer llenado a una barrica que esté en su tercer llenado. Cuantos más llenados, menos es la aportación de la madera al destilado. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, una barrica de oloroso o de amontillado en su segundo o tercer llenado que le va a aportar justo lo que necesitas, pero no lo va a sobrepasar. Y que la idea también es esta. O sea, cuando hablamos de calidad, necesitamos que el whisky mantenga su carácter y que la barrica sea como algo que complemente y vaya redondeando que todo. No sea la parte que esté dominante, chupado de madera sí. Y que te sepa Sí. solo a Jerez, como hay algunos whiskies en el mercado. Entonces, no vale todo. Hay que ver si la madera es nueva, si la barrica es una de estas barricas antiguas que venían de las piernas, con lo cual va a hacer que la inversión sea más cara, pero te va a dar una mejor calidad. Si la barrica, en cambio, son botas nuevas, certificadas con el sello de Sherry Cask, son botas de madera que han sido fabricadas ahora y en vez de haber estado 100 años en una solera, han sido envinadas durante 12, 18, 24 meses con el tipo de Jerez que tú quieras. Entonces, esto es lo que se está haciendo ahora para surtir toda la demanda que hay ahora. No hay barricas que puedan rotar desde las piernas. Entonces, las tonelerías construyen nuevas, las envinan, ¿cómo se dice? Las seasoning, ¿no? Sí. Las envinan durante... Que se meten el jerez dentro y lo dejan Eso ahí 2, 3 años. Luego Lo que quieras. sacan ese jerez, lo usan para otra cosa. otra Normalmente cosa. para vinagre. Vinagres, muy bueno, Claro, el mejor vinagre muy del buenos, mundo. Pero vinagre. El mejor vinagre del mundo. Ojo, Jerez, marco de vinos de Jerez, tendremos que charlar. Pero sí, tiene sentido. Y luego van a madurar whisky. Entonces, y aún así, imagínate, tú no puedes decir, oye, mándame una barrica que ya esté envinada. No, o sea, si eres una destilería y necesitas constantemente estas barricas, tú tienes que actuar mínimo de 5 a 8 años con antelación. Porque estas barricas, o sea, tienen que envinar. Tienes que envinar estas barricas. O sea, si quieres una bota de Jerez y más certificada con un código en blockchain y bla, 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 necesitas asegurarte que esto es de calidad. Y esta calidad no tiene nada que ver con la calidad que te puedan dar las botas antiguas. Entonces, preguntar siempre, preguntar que
en la ficha de la barrica que vayáis a comprar os venga pues toda esta historia, la trazabilidad, de qué bodega venga, de que lleguéis a probar el jerez que previamente ha contenido esta barrica y esto va a ser súper divertido.